FM. Coche viejo porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener, yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Coche viejo porque para adornar la inmundicia de donde vine a nacer, arrastro zapatos rotos, arrastro esta inmensa cruz. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Ubícanos en redes sociales: Facebook, Fundación Huerto Los Ayamanes; Twitter, @Los Ayamanes; Instagram, FH Los Ayamanes. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida al día de hoy en Contacto con la Conservación. Llegamos a ustedes en la producción general de Ágata Reyes, asistencia de producción Gabriel Vázquez, en los controles Farid Colmenares y ante los micrófonos Marcos Ramírez y Luis Agni Colmenares. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, ¿y tú, Luis Agni? Excelente el día Qué de hoy. bueno, Escuchábamos por allí Coche Viejo de Paralamas. De Paralamas, sí, correcto. La agrupación Paralamas. Les recordamos que todos trabajamos bajo la dirección de Wilmer Peraza por Guachirongo 98.5 FM.
Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las 3 R ecológicas. Para los que nos escuchan por primera vez, les recordamos que el programa de la Fundación Huerto de los Ayamanes, llamado En Contacto con la Conservación, es un programa que trata sobre la educación ambiental y sobre todo lo que se desarrolla en nuestro entorno y en nuestro ambiente. La Fundación Huerto de los Ayamanes, para que todos sepan, es una fundación dedicada precisamente a la educación ambiental, en promover buenas actividades para la cultura y el bienestar de nuestro pueblo. Y para estar en contacto con nosotros nos pueden conseguir a través de las redes sociales, en Twitter como @losayamanes, en Instagram como @FHLosayamanes, Facebook como Fundación Huerto Los Ayamanes y nuestro blog huertolosayamanes.wordpress.com. Allí podrán encontrar más información de nuestra Fundación Huerto Los Ayamanes y en contacto con la conservación. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las 3 R, una regla ecológica bastante conocida por todos, queramos o no, en todos lados se desarrolla. Y además dentro de nuestras secciones tenemos por allí ¿qué? Vamos a tener nuestras notas verdes para pensar en verde, que son las recomendaciones ambientales relacionadas con el tema del día. Además vamos a tener Biohéroes, que es una sesión que tenemos relativamente nueva. Ahí vamos a estar hablando sobre personajes que han tenido un papel importante en la historia ecológica del mundo. El día de hoy vamos a estar hablando de quién, Marco. Hoy vamos a hablar del amigo brasilero, ¿cómo se llama? El amigo que era... Él trabajaba como cauchero, Chico Méndez. Chico Méndez, así es. Vamos a estar hablando un poco más adelante de eso. Y además tenemos Barquisimeto Biodiversa. Sí, que es la parte de la sección del programa que habla sobre las actividades ecológicas, culturales y recreativas de la ciudad de Barquisimeto que tenemos para esta semana. Y que las cuales ustedes pueden asistir para tener un rato de esparcimiento con su familia. Así es, vamos a estar conversando entonces un poco sobre las actividades culturales y los espacios culturales que tenemos en el estado Lara y donde podemos compartir con nuestros más allegados. Entonces el día de hoy decimos que vamos a hablar primeramente sobre las 3 R's, que es una regla ecológica muy importante, la cual ha contribuido a ayudar a nuestro ambiente a lo largo de la historia. Y bueno, esto logrando minimizar un poco el impacto de los objetos que de alguna manera ya no sirven, pero pueden tener otro uso en nuestro entorno de vida o medio ambiente. La regla de las 3 R también ayuda mucho al manejo de los residuos para aprovechar mejor los recursos. Porque la basura normalmente decimos que no tiene valor, pero realmente sí tiene muchísimo valor. Sí, vamos a estar dando incluso unos datos interesantes al respecto. En las investigaciones que estuvimos haciendo hay unos datos que seguramente van a sorprender a la audiencia de hoy, ¿no? Sobre la basura y sobre lo que generamos nosotros, que a la larga se convierte en agentes contaminantes, ¿no? Así es, entonces vamos a estar conversando entonces un poco sobre las 3 R. Por los momentos vamos a escuchar el tema musical Curanderos, del cantante Sergio Pérez.
Curanderos, curanderos. Curanderos Qué rico del es curarse corazón. el alma, ¿verdad? El alma, Eso el es corazón. correcto. ¿Cómo estará Fari con eso? Ah, Fari. Bueno, Fari simplemente sonríe. Mira, el día de hoy vamos a estar hablando entonces, como comentábamos, de las 3 R's. Las 3 Que R's bueno, es ecológicas. una regla de la ecología o de la gente que quiere ayudar al ambiente. Se ha convertido como norma, como regla de la gente que le gusta ayudar. Y esto nace de que desde el interés por las grandes cantidades de basura que se comenzaron a producir desde los años 50, que fue cuando el Sí, consumo comienza a crecer de bienes Una evolución manufacturados. industrial, de alguna Ajá, manera, de esa la evolución, revolución ese industrial. salto Era como- industrial proveniente también del uso más de la tecnología y todo eso, empieza a que la manufactura de ese tiempo se incremente exponencialmente, ¿no? A lo que ha sido la fecha, a los momentos actuales. Bueno, y en las consecuencias, bueno, de esa creciente era como que no tenía control, ¿no? Entonces, vemos luego las consecuencias de los años 50 para acá, y por allá en el 2004, durante una cumbre de una reunión a nivel internacional, el primer ministro de Japón, llamado Koizumi Junichiro, fue la persona que realmente presenta esta iniciativa de las 3R. Hace la proposición a una serie de países. Exacto, entonces él busca construir, bueno, una sociedad orientada al reciclaje. Él quiere como que presentar esta iniciativa dando reflexión a la creciente cantidad de desechos, ¿no? Entonces, bueno, en eso fue en el 2004, y ya para abril del 2005 se lleva a cabo una asamblea de ministros del mundo en la que, bueno, se discute Estados Unidos, Alemania, Francia, entre otros muchos países, la manera en que podían entonces implementar de manera internacionalmente las acciones relacionadas con las 3 R's, pues. Sí, porque la preocupación nace sobre todo en los países industrializados, ¿no? Por la gran producción de basura. Recuérdate que no es solamente, cuando hablamos de basura, no es el producto en sí, es todo lo que conlleva a la utilización del producto, todos aquellos desperdicios que de alguna manera surgen en lo que es la producción del producto y el consumo, porque eso es una de las cosas importantes que tiene esta regla ecológica, que no es solamente en el dado caso de las empresas o aquellos que producen, sino que también implica a las personas, al consumidor, al ser humano común, que de alguna manera se ve involucrado en la producción de basura. Y de hecho le vamos a dar unos datos interesantes que tenemos un poquito más adelante, pero es importante saber que aplica también para la persona, para el ciudadano común, por el hecho de que, bueno, mira, cuando yo compro un jugo, ¿qué hago con el envase? Lo desecho. Cuando yo compro un X producto y el envoltorio, o simplemente cuando yo incluso voy a muchas veces nos excedemos a la hora de nosotros hacer de establecer un producto o llevar a cabo un sistema de producción, por más casero y sencillo que sea. También utilizamos muchos recursos que se transforman a la larga en basura, y que no es la idea, pues que de alguna manera las 3R lo que implica es poder buscar una manera de economizar la basura, ¿no? Y poder trabajar en esto. Claro que sí, porque hay un dato muy importante que no hemos comentado. ¿Y quiénes son las 3R? Entonces decimos que las 3R significan reducir, reciclar y reutilizar. Hay que tomar en cuenta que por ejemplo, reducir se refiere a reducir la cantidad de basura. Reciclar lo hacen en sí como tal las empresas, y reutilizar es cuando, bueno, a un material le damos otro uso. Es importante que la audiencia sepa esto, principalmente para que sepan de qué se trata esta norma, y más adelante, bueno, vamos a desarrollar cada una de ellas de manera más detallada. Correcto. Sí, fíjate que hay unos datos generales que estábamos viendo ayer cuando revisamos el material del programa. Estaba viendo un dato curioso, ¿no? Y me llamó mucho la atención. De hecho, quise reflejarlo el día de hoy. Fíjate que ellos ponen, obviamente somos, como seres humanos, somos generadores de basura, generadores de desperdicios, ¿no? Entonces, ellos han, en este caso las organizaciones, han hecho unos estudios a nivel mundial, y se ha determinado que el ser humano genera alrededor de 1 kilo de basura día. Por persona. Por ojo, persona. señores. Entonces estamos hablando de que nosotros generaríamos por persona alrededor de 365 kilos al año.
Esto, si lo vemos de repente por una sola persona, no nos causa impacto, pero cuando vamos más allá, por lo menos en los textos que estábamos revisando, hablaba de un ejemplo muy singular, que por lo menos decir México, con la población que tiene actualmente, esta cifra equivale a que ellos producen, el país de México en su totalidad, 40.150 millones de kilos de basura al año. Imagínense ustedes, y que O sea, de hecho solo la México. México. Fíjate, entonces nosotros nos poníamos a sacar ayer una cuenta, ayer cuando estábamos revisando esto, sacamos esta cuenta y nosotros decíamos, bueno, más o menos, y la chequeábamos con los índices que ellos tienen de Venezuela, nosotros estaríamos hablando de que el promedio anual de basura en Venezuela estaría al orden de las... de los 10.950.000 kilos al año de basura. Ojo, señores. O sea, nada más Venezuela. Esto, para que tengan, esto equivale a 10.000 toneladas, 10.095 toneladas, y para que los oyentes tengan una idea, si nosotros tuviéramos que trasladar en volumen estos datos, estaríamos hablando de que el total de esta basura significarían 219.000 gandolas. O sea, el peso equivale a 219.000 gandolas, a lo que pudiesen trasladar a 219.000 gandolas, o en el caso de los barcos más grandes del mundo, que son aquellos barcos que pueden trasladar miles y miles de containers, estaríamos hablando de que necesitaríamos 64 barcos, de los barcos de tamaño más grande del mundo para trasladar toda esta basura. Ahora, eso lo sacamos en el caso de Venezuela y hemos hablado del caso de México, que son dos ejemplos que la literatura nos daba. Pero imagínense que hoy en día en el mundo somos 7.000 millones de habitantes. Realmente, yo te confieso, Luisani, yo eché unos numeritos en la calculadora y la que tengo, que le caben algunos números, de verdad cuando metí esas multiplicaciones... ¿Te dio error? Me daba error. La caraja iba a explotar, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, obviamente, cuando nosotros llevamos estos números a la vida real, es impresionante la basura que nosotros podemos generar, y que por eso, de alguna manera, esa parte, esa conciencia que países como que son los más industrializados, de repente nosotros porque somos un país con una industria todavía mediana en pro de crecimiento, pero aquellos países donde las poblaciones son mayores, imagínate China, que es un país superpoblado, todo esto, obviamente va a tener un impacto mayor en el tema de los desperdicios, en el caso de la basura, y es por eso que se implanta de alguna manera o nace la conciencia de las 3 R's en Europa y en estos países industrializados. Sí, de hecho el quien la propone, bueno, es de Japón, porque precisamente esos países también producen mucha cantidad, tienen una industria muchísimo más amplia y más alta de la que nosotros percibimos, y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la cultura, porque por ejemplo hay países que, por ejemplo en Estados Unidos, Europa, donde las cosas las toman por temporada. Entonces de repente, si hay algo que pasó la temporada de moda de ese producto, entonces para la siguiente ya pasa a ser precisamente entonces un desecho. Entonces, ¿qué pasa? Lo botan, no buscan. Por eso también él decía reducir, ¿no? Reduce la cantidad de cosas que compras para que puedas reducir la cantidad de basura. Reutilízala para poder reducir la cantidad que botas, ¿sí? Sí, fíjate que y te leo textualmente, decía en una de las literaturas, en definitiva, se ha planteado hasta ahora es que pongamos en práctica las 3 R's ecológicas. Las 3 R's ecológicas es una regla para cuidar el ambiente, específicamente para reducir el impacto del humano sobre el ambiente mediante el uso más eficiente de nuestros recursos, y seguir las reglas de las 3 R's disminuye la cantidad de recursos naturales vírgenes que utilizamos para manufacturar productos nuevos y también reduce el volumen de residuos o basura que generamos. Entonces es bien importante el volumen cuando tú tocabas todos aquellos datos. Sí, es impresionante, de verdad que es triste cuando nos ponemos a ver, cuando sabemos el impacto de lo que es la basura, los desperdicios, el volumen que se genera es bastante grande. Bueno, de alguna manera entonces, por acá tenemos un ejemplo que decía que cuando hablábamos de reducir, lo que estamos diciendo en sí es que se trata de reducir o simplificar el consumo de los productos directos. Es decir, todo aquello que se compra, se consume.
ya que esto tiene una relación directa con los desperdicios, como le decíamos, tú compras y botas, y a la vez con nuestro bolsillo, ojo, también. Entonces, en vez de comprar, por ejemplo, 6 botellas de una bebida, lo que podemos hacer es conseguir una o 2 grandes, ¿sí? Es un poco tener esa conciencia, y así, bueno, tener la misma cantidad del producto, pero con menos envase. Entonces, así reduces un poco lo que es la basura. Otra cosa, ya para reflexión y casi despedir este bloque, es la cuestión de las bolsas. Por ejemplo, acá en un texto nos decía, una de las recomendaciones de repente no es pedir bolsas en los supermercados a menos que sea necesario, porque hay gente entonces que va a comprar una cosa pequeña que puede llevar a la mano, entonces en el bolsón, pues. No, y simplemente entonces te meten un artículo por bolsa, 2 artículos por bolsa, y entonces cuando tú vas a aquel bolsero, aquel poco de bolsas y no son necesarias, pues de repente clasificar a la hora de ir a un automercado, clasificar las cosas que voy a llevar de manera de que lo que yo pueda llevar pesado se utilice las bolsas que corresponden, y así sucesivamente, pues tratar de reahorrar el espacio, aunque parezca mentira, ese espacio es importante distribuirlo y administrarlo de manera de no tener que usar tantas bolsas, y que de alguna manera sigamos contribuyendo a esta generación de desperdicio. Y hay que tomar en cuenta también que una bolsa tarda muchísimo en biodegradarse, en desaparecer del ambiente. Entonces, a veces, por ejemplo, también he visto la inconsciencia de las personas que tienen un producto dentro de una bolsa que está amarrada, y en lugar de desamarrar la bolsa, lo que hacen es que la rompen, ojo, no les importa. Entonces, hay que tener cuidado, porque ese plástico que tú estás botando no va a desaparecer así como así del planeta. Entonces, recuerden que, como decía una regla de Albert, nada desaparece, todo se transforma. No, sí, y que obviamente gracias a la tecnología también hoy en día se están aplicando lo que es las bolsas biodegradables, que es un beneficio, ¿no? Pero sin embargo no es suficiente. Pero sin embargo a la larga van a dejar, porque esas bolsas no van a desaparecer, ¿no? De alguna manera obviamente, es una reducción del desecho, pero lo va a generar igual, pues. Bueno, señores, hemos llegado a este bloque, lo hemos finalizado. Fari nos tiene otro tema importante y bueno por allí. Hace calor, de Andrés Calamaro. Vamos, Fari. Hace calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
tiene la receta para estar mucho mejor. Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canelada de noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme, ella es menor de edad. Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos al altar. Excelente canción que nos tenía Fari, Hace Calor. Como dato curioso que está haciendo calor estos días de Semana Santa, hoy estamos todavía con el fenómeno del niño. Ahorita estamos a 30 grados centígrados con sensación térmica de 31 en la ciudad de Barquisimeto. Nuevo dato para el programa. Hace calor. Tú tenías por ahí un saludito, Luisani. Sí, un saludo a Guillermo, un gran amigo que me está apoyando en estos momentos y bueno, me acaba de mandar un mensaje de texto que está en sintonía. Gustavo también no debe estar escuchando, full audiencia. Nuestro director de la Fundación Huerta de los Ayamanes. Correcto. Bueno, continuando con el programa, vamos a ir un poquito considerando lo que hablamos en el bloque pasado de las 3R, que era reutilizar, reciclar y reducir. Eso tiene su orden, ¿no? Incluso por orden de importancia, primero viene el tema de reducir, así lo llaman, después reciclar y después reutilizar, es el orden que le dan incluso a la regla per se, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de reducir, tú lo decías, Luis Agni, en el bloque pasado, que reducir se trata de que nosotros de alguna manera podamos ahorrar. Analógicamente lo podemos llevar a lo que es un ahorro de los desperdicios que nosotros de alguna manera generamos día a día, ¿no? Nosotros tenemos que tener, yo creo que todas estas reglas se basan en un sentido muy amplio de la conciencia, de todo lo que nosotros podemos afectar al entorno ambiental, todo lo que nosotros estamos generándole a la madre naturaleza, a la tierra en sí como planeta, y que de alguna manera la aplicación de la 3R va a traer un beneficio no solo a nivel personal, sino a nivel comunitario. Esto está englobado también con la responsabilidad social de que hoy tienen algunas empresas o algunos organismos o instituciones públicas y privadas, de que están aplicando estas medidas un poco para minimizar el impacto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reducir, tenemos que tomar en cuenta de que esa conciencia que debemos tener de que si no debemos gastar más materiales, de que tenemos que gastar al día, de que tenemos que buscar la manera de implementar estrategias en nuestros hogares, en nuestro trabajo, de manera de buscar la forma de que todo ese desperdicio, el consumo de ese desperdicio, incluso en nuestra cultura consumista, porque de alguna manera tenemos una cultura de consumo que día a día se está exacerbando. Hoy estamos consumiendo mucho más materiales, mucho más productos de los que consumíamos antes, una variedad incluso que a veces no es necesaria o que la consumimos por simplemente consumirla, y no debería ser. Tenemos que tener de alguna manera el uso incluso de aquellos productos ecológicos. Eso va de alguna manera a impactar también en la reducción de desperdicios, y porque esos productos normalmente vienen en envases también ecológicos, vienen una serie de envoltorios ecológicos, y deberíamos trabajar enfocados a eso, pues en pro de cumplir con las 3 reglas, la primera fase, que es reducir. Así es, entonces reducir consta más que todo, tiene como 2 etapas: reducir la parte física de los productos y además reducir el consumo de energía. Ojo, sí, que tenemos, y aquí bueno, en Contacto con la Conservación lo decimos todos los miércoles: vamos a ahorrar agua, vamos a ahorrar luz. Sí, eso también va parte era el ahorro, aparte de lo que es la reducción
los desperdicios es también ahorrar. Eso es muy importante que lo dijiste, menos mal que lo acotaste, Luisani, el ahorro de las energías. Eso de alguna manera el consumo energético nosotros nos está afectando. Hoy lo vemos aquí en Venezuela con el tema de los fenómenos que estamos atravesando climáticos, y que de alguna manera tenemos que tener en conciencia de que apagar esa lucecita cuando vayan a salir de sus cuartos, apagar esa lucecita cuando vayan a salir de su oficina, subirle un poco la temperatura al aire acondicionado si no es necesario. A veces a mediodía, bueno, pega un poquito el calor, pero en las noches... Pero es que esa es la cuestión. Entonces le pones más baja temperatura e impacta más. De hecho, por eso colocábamos la canción que yo creo que iba mucho con esa intención. Hace calor, Sí, señores, hace pero calor. también es su responsabilidad. Entonces también hablamos que no solo es reducir, sino también reutilizar. Entonces, bueno, eso es lo que comúnmente hacemos nosotros en la casa, en el colegio, cuando a partir de un producto o una cuestión que consideramos basura o desecho, entonces lo que hacemos es que le damos un segundo uso o una segunda vida. Es decir, lo utilizamos como día a día, por ejemplo, un envase para tener algún otro contenido. Lo que hacemos es prolongar su uso en lugar de desecharlo, o hacemos arte, o hacemos un nuevo contenedor, le podemos colocar de repente adornos, toda esta cuestión que hacemos con el vidrio y con el plástico, además de las hojas, cuando las utilizamos por un lugar y le damos un segundo uso de impresión. Eso es reutilizar. Y está mal empleado cuando decíamos entonces Reciclar en casa. reciclar. Es correcto, sí, reutilizar. Hay muchas cosas que nosotros podemos reutilizar. Los envases de vidrio que hoy se han puesto nuevamente de moda, he visto en los automercados, en las panaderías, que hoy los jugos vienen otra vez en esos envases de vidrio. Tenemos que aprovecharlos. Hay gente que de repente puede sustituir su jarrita plástica por un envase de vidrio. A veces sirve para colocar unas flores, para una manualidad. O sea, son muchas cosas que nosotros podemos hacer, no solamente desde la casa, también desde la oficina. Pudiésemos considerar o tomar en cuenta lo que es la parte de cuando nosotros utilizamos el papel que a veces sale mal en la impresora un texto porque nos equivocamos en una palabra y resulta que ese papel lo arrugamos y lo lanzamos. No, hoy en día la conciencia en las oficinas de reutilizar el papel o utilizarlo como material de desecho. Mira, no podemos a veces incluso hacer unas carpetas. Yo acostumbro en mi trabajo de colocarlas, engrapar aquellas hojas que no me van sirviendo, las voy acumulando, y por el otro lado los uso como cuadernos de anotaciones cuando voy a las reuniones y Las todo esto. reutilizas. Sí, definitivamente. O si necesitamos material interno para la oficina, lo podemos hacer también desde esa vía, pues, pero siempre con la conciencia de que no debemos desperdiciar las cosas hasta que de verdad su uso no dé para más, ¿no? Que es lo más importante de eso. Bueno, hay algo que yo quería aclararle a la audiencia el día de hoy, ¿verdad? Y es que cuando en las oficinas, y de hecho me pasaba a mí en mi oficina y en las escuelas, por ejemplo, los colegios con los chamos, que la gente decía, por ejemplo, vamos a reciclar y tienen que traer una botella para reciclar. Señores, nosotros no reciclamos. ¿Por qué? Ya les voy a explicar la diferencia del término. Reciclar significa reprocesar un producto. Es decir, eso lo hacen las empresas cuando, por ejemplo, derriten el vidrio y lo convierten en otro envase. O el plástico, ¿no? Por ejemplo, de allí, claro que podemos aportar al reciclaje, y lo hacemos cuando, por ejemplo, llevamos las tapitas a la Fundación Tapas por Vida, ¿sabes? Sí, porque correcto. ellos la reprocesan, por ejemplo, o cuando los señores de la calle le damos de repente una lata para que ese señor la recolecte porque la va a llevar a una empresa de reciclaje. Los envases plásticos. Exactamente, o los plásticos o cuando vendemos el cartón. De hecho, por ejemplo, en la empresa lo hacemos no tanto por el dinero, sino para darle un segundo uso a esas cajas, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay que aclarar este término porque está mal utilizado. Es decir, nosotros realmente cuando hacemos una manualidad a partir de un producto, realmente estamos reutilizando, más no reciclando, señores. Entonces vamos a reutilizar, que eso nos va a ayudar además a hacer una economía en casa, nos ayuda al orden de las cosas en la casa. Y fíjate que hay muchas cosas, de verdad, no solamente a nivel de manualidades, muchas veces las manualidades los confundimos con esas cosas bonitas que hacen las mujeres, ¿no? Pero las manualidades van un poquito más allá. En estos días estaba yo revisando en internet el tema con el PVC, con los tubos PVC. Mira, me encontré una gran cantidad de
de muebles, incluso unas bases para las Belleza, la laptops gente hace que tú lo belleza. puedes hacer utilizando solo el PVC. El PVC, a pesar de que es plástico y es un material que por sí es contaminante, pero se pueden hacer muchas cosas, algunas mesas, algunas repisas. Me llamó mucho la atención que de hecho dije voy a buscar unos tubitos que tengo en mi casa y los voy a arreglar porque hay unos soportes para la computadora bien pavos, de verdad que Epa, son... es que yo te digo, te tengo que confesar que yo me la paso en ese plan con mi mamá. Entonces, o sea, lo hago con mi papá, entonces mi mamá dice, ya van ustedes a recoger basura, que me hacen un desastre. Y nosotros, bueno, ya, obviamente no le ponemos cuidado y hacemos nuestra broma y cuando terminamos ella dice, les quedó chévere y tal. Pero vivimos en ese plan. Tú me ves y yo tengo un montón de cosas reutilizadas y les quiero contar además al público también que la Fundación Huerto de los Ayamanes, bueno, va a tener también la carreta que va a ser una marca que va a vender, bueno, productos a partir de materiales reciclados. Entonces, bueno, para que estén al pendiente por las redes sociales, el Facebook, el Instagram y el Twitter de la Fundación Huerto de los Ayamanes. Y además por ahí ustedes nos pueden compartir esas ideas que ustedes tienen para reutilizar un producto. ¿Qué les parece? Entonces, cualquier idea que se les ocurra la pueden compartir a través de nuestras redes sociales. Además, en el póster del día de hoy en Contacto con la Conservación, que lo publicamos por nuestras redes, están los símbolos, ¿sí? Porque cada R tiene una simbología. Sí, es correcto. Y bueno, por último tenemos la parte de reciclar, que como decías tú, Luis Agni, es ese proceso que hoy realizan las industrias, sí, un reproceso que hacen las industrias para rescatar aquellos productos, aquellos desechos y los puedan dar un segundo uso en el concepto de que ese material todavía tiene algún tipo de utilización. De hecho, quería comentar que yo tuve una experiencia de trabajar con una empresa, no me atrevo a decir el nombre porque bueno, es una compañía anónima, pero en la Divina Pastora pudimos recoger aproximadamente casi 3 toneladas de plástico con los potes que la gente hacía en las calles. Bueno, el gobierno nos dio el chance de poder recoger todo eso, pero aparte que era beneficioso para ellos. Y bueno, una de las partes del dinero que se iba a recaudar con esa cuestión se donó a una fundación. Sí, de hecho aquí en Barquisimeto hay muchas empresas, muchas que se dedican a la fundición de plástico, a la fundición, al reciclaje de cartón, muchas. En la zona industrial hay varias empresas que están en esas labores. Así que tomen datos, señores. Por los momentos, bueno, nos vamos a ir con otra canción. Sí, vamos ahora con el tema Depende de Jarabe de Palo. Vamos, Fari. Sea blanco y el negro sea negro, uno y uno sean dos, exactos son los números, depende. Estamos de prestado, y el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se acaba, depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, exactos son los números, depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado, depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. De ti depende, de ti depende, de ti depende todo. Nunca olvides eso. Muchas veces entre nuestras rabietas o entre nuestros problemas le buscamos dar la culpa como a otro, pero no. Resulta que de ti depende. Escuchábamos Jarabe de Palo para quien quiera reproducir la canción personalmente. Bueno, y vamos con nuestra sección Notas verdes para pensar en verde. Y como decíamos, de ti depende. Es decir, muchas veces yo en la calle me consigo gente que dice, ¿y cómo puedo yo ayudar al ambiente? Entonces vamos a dar esos pequeños tips o notas donde vamos a dar esas pequeñas recomendaciones para reducir, reutilizar y reciclar. Señores, vamos a reducir o eliminar cantidad de materiales destinados a uso único. Por ejemplo, los embalajes. Vamos a reutilizar los embalajes y a reducirlos para poder así ayudar al medio ambiente y a la regla de las 3R. También podemos adaptar los aparatos en función de sus necesidades. Por ejemplo, las lavadoras, cuando las ponemos en el volumen de agua que utilizan. A veces vamos a lavar poca ropa y dejamos el nivel en el que está, que puede ser alto, y eso ocasiona un consumo de agua adicional que podemos ahorrar. Sin duda, como todos los miércoles lo decimos, señores, a reducir, y no nos vamos a cansar de decir reducir energía y agua, señores, que tanto nos van a hacer falta en un futuro. Apagar los aparatos que no estamos utilizando, la televisión. Hay gente que duerme con la televisión toda la madrugada, señores. Sí, eso aparte de que no ayuda. Y ella dice que es teleadicta, ¿no? Y le encanta. No. Hay gente que le gusta, pero obviamente pongan eso tiene un sleep y pueden utilizar el botón de aparte de que eso el reloj de apagar
Es correcto. Influencia en la parte cognitiva. Bueno, les queremos comentar además que pueden comunicarse a través del 0424-587-2212 para cualquier comentario. 0424-587-2212. Y por último, una de las recomendaciones que queríamos hacer el día de hoy es que, bueno, para comenzar, Marco y yo somos colegas en la parte de la psicología, somos estudiantes de psicología y nos gusta la parte de la motivación. Entonces, también nos topábamos con algo que decía el Dalai Lama, también tenía sus propias 3 R's. Pero era más de la parte emocional, él decía, ten respeto por ti mismo, ten respeto por los demás y responsabilidad por todas las acciones que tú hagas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Fundación Huerto Los Ayamanes, y hablo por toda la fundación y por nosotros, tenemos el concepto de que gente sana y saludable, tanto mental como físicamente, es parte del ambiente y nos va a dar como resultado un ambiente saludable, señores. Entonces de ti depende la actitud que tú lleves el día a día y que seas responsable con las 3 R y puedas entonces colaborar para así poder tener respeto por ti mismo, porque recuerda que si tú agredes al ambiente, te estás irrespetando a ti mismo y a los demás. Además de que todos tenemos que ser responsables ciudadanamente y con nosotros mismos y nuestras acciones. Sí, correcto. Sobre todo la responsabilidad de saber que nosotros compartimos este ambiente con otras personas y que también, así como nosotros tenemos el derecho de existir y disfrutar de un buen ambiente, de un aire descontaminado, de una playa limpia, todos tienen derecho y nosotros no podemos contribuir. Incluso si vemos a otro, estamos en el derecho de que si vemos a otro contaminando, nosotros podemos de alguna manera llamarle la atención. ¿Quién es nuestro biohéroe del día de hoy? Me muero de ganas. Vamos a dar paso a la segunda sección del día, que es biohéroes. Nosotros hoy vamos a hablar de Francisco Alves Méndez Filho. Francisco Alves es mejor conocido como Chico Mendes, fue un recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño. Luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas. Cuando hablamos de recolectores de caucho, de alguna manera es bueno aclarar que se trata de una técnica que es a través de la cual se le extrae una especie de savia a los árboles que se encuentran en el Amazonas y que a la vez esa savia se convierte en látex, un producto utilizado en la producción de algunos productos plásticos. A diferencia, en el caso del recolector de caucho, tiene diferencia con los taladores, porque hay personas que obviamente talan y al talarlo aprovechan también este producto, pero el recolector lo tiene a través de un drenaje, como conversábamos tú y yo, Luisani, hace rato, que es una especie de drenaje que le hacen a la corteza de los árboles. Es como drenar el árbol para entonces sacar ese Chico Mendes fue una persona que luchó mucho contra los derechos de los recolectores de caucho en Brasil y sobre todo tenía unas consignas bastante importantes para proteger lo que eran los bosques, en este caso la selva amazónica, que estaba siendo bien afectada. Hay que recordar que en el proceso de recolección de caucho ellos tienen una merma muy pequeñita de árboles que obviamente van a morir por el proceso, alrededor de un 4% de esas grandes extensiones que ellos trabajan. Chico Mendes lamentablemente fue asesinado en Brasil. Pero sin embargo, entre sus logros más importantes, en 1987 recibió el premio Global 500 directamente de la ONU, y ese mismo también ganó la medalla por el medio ambiente de la organización Better World Society. Y lo curioso de Chico Mendes fue que un poco cuenta, ¿no? Las personas que lo conocían, que días antes de morir, él comentó lo siguiente. Que tenía, alrededor de cuando tenía 44 años, declaró lo siguiente: si desciende un enviado de los cielos y me garantiza que mi muerte facilitará nuestra lucha, hasta valdría la pena, pero la experiencia me enseña lo contrario. Las manifestaciones o los entierros no salvarán las Amazonas. Quiero vivir. Y unos días después, lamentablemente, fue asesinado por personas que se presumen estaban asociados a esos taladores, en los cuales él luchaba bastante por el derecho a mantener la selva en vida. De alguna manera él promovía a los obreros a que no fueran taladores, sino recolectores de caucho. Es decir, que en lugar de talar el árbol, lo que hicieran fuera drenar este árbol para entonces no talarlo y no tener tanta pérdida de estos
magistrales seres que son los árboles y que tanto y que nos proporcionan oxígeno, proporcionan que a es lo nosotros. principal que nosotros Y necesitamos. no solo para la eso, vida. ¿no? Frutos y tantas cosas que nos pueden aportar los árboles, ¿no? Es correcto. Además, bueno, vamos a ya ir culminando, bueno, con la nota de Chico Méndez, ejemplo de lo que es la vida ecológica Oye, el y tiempo se nos está ambientalista y quedando pequeño activista. también, Como todo. siempre, bueno, nos quedan unos 2 minutos para comentar entonces Barquisimeto Biodiversa e invitar a todos a que esta semana participen en las actividades que se realizan en nuestra ciudad. Decimos que el próximo sábado 2 de abril comienza el curso básico de tango en el salón se me enredó la lengua. Tango de salón a las 2 p.m. Ya las inscripciones están abiertas en la tienda del Museo Barquisimeto, así que todos aquellos que tengan curiosidad por el tango de salón pueden acercarse entonces al museo. Yo creo que esto no tiene edad, ¿verdad? Para todos. No, para todos. Entradas en Excelente. general, curso Entonces, general. vamos todos a las 2 p.m. para allá para el museo. A mí me llama la atención, lástima que no tengo tiempo, ¿vale? El tango es una música muy particular, ¿sabes? De verdad muy especial y el baile del tango en sí es de verdad Bastante interesante. Sí, bastante curioso. También tenemos en el Teatro Juárez el próximo 31 de marzo, es este jueves, noche de stand-up comedy con la gente de Viral. La cita es a las 7 de la noche. Este jueves, no se lo pierdan en el Teatro Juárez. Así que bueno, a sonreír, señores, que la risa es una de las mejores medicinas. Además, le invitamos a que visiten la Flor de Venezuela, el Manto de María, para que puedan entonces pasear con sus familiares. Recuerden que la Flor de Venezuela está abierta de las 9 de la mañana a 6:30 de la tarde y los domingos hasta las 5:30. Así que si quieren tener un espacio diferente con su familia, entonces les invitamos a que vayan por allá. Y bueno, comienza mañana la exposición de arte Rituales Cotidianos a las 3 p.m. en la Galería Municipal del Maestro José Requena, que queda ya en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, bastantes actividades para compartir. Ya nos estamos despidiendo por el día de hoy. Queremos comentar una frase como es de costumbre cada miércoles, que dice: el ruiseñor se niega a anidar en la jaula para que la esclavitud no sea el destino de su cría. Excelente frase. Luchan por la libertad los ruiseñores y decimos que si quieren saber un poco más de la fundación puedan hacerlo a través de nuestro Twitter arroba los Ayamanes, en Instagram @DFH Los Ayamanes, Facebook Fundación Huerto Los Ayamanes y nuestro blog huertolosayamanes.wordpress.com. Para finalizar, los vamos a dejar con el tema Primavera Cero, una versión del Chili de Soda Stereo con el grupo Artiva. Chao, chao. Fluorescente azul, luz que baña mis sentidos, donde todo empieza a ser real. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más entera. Tal vez fui un sueño de otro, un rumbo incierto. La verdad es que nadie vive sin amor. Y ahora estoy aquí, temblando frágil en la multitud. Y la espero. Primavera
Primavera cero.